En los anales de la historia, pocas ascensiones son tan meteóricas y controvertidas como la de Teodora de Bizancio. Nacida en las sombras de la sociedad, hija de un domador de osos, su juventud fue un susurro en los callejones de Constantinopla, una historia que más tarde movería cielo y tierra para reescribir. Pero el destino tenía otros planes. De los escenarios polvorientos al trono más poderoso del mundo, su vida fue una audaz declaración de voluntad. Se convirtió en la emperatriz que se negó a huir, la estratega que salvó un imperio al borde del colapso y la defensora de los desfavorecidos. Sin embargo, detrás de la púrpura imperial y las joyas deslumbrantes, ardía una obsesión: borrar cada huella de su pasado, silenciar cada voz que recordara quién fue alguna vez. Esta es la historia no solo de una emperatriz, sino de la arquitecta de su propia leyenda, una mujer que forjó un imperio mientras luchaba una guerra secreta contra su propia memoria, Constantinopla, a principios del siglo VI, una ciudad de mármol y oro, el corazón palpitante de un imperio que se aferraba al legado de Roma, pero lejos de los palacios imperiales, en el estruendo y el polvo del hipódromo, la vida era una lucha cruda y diaria. Aquí, entre el rugido de la multitud y el olor de los animales salvajes, comenzó la improbable historia de Teodora. Su padre, Acacio, ocupaba un puesto humilde pero esencial. Era el domador de los osos para la facción de los Verdes, uno de los dos grandes equipos de carreras de carros que dividían la lealtad de la ciudad. Para la pequeña Teodora y sus dos hermanas, Comito y Anastasia, el hipódromo no era solo un lugar de espectáculos, sino su hogar y su mundo. Un mundo que se derrumbó con la repentina muerte de Acacio. De la noche a la mañana, la familia quedó desamparada, arrojada a la miseria que acechaba en las sombras de la gran ciudad. Su madre, en un acto de desesperación, tomó a sus 3 hijas y las vistió con guirnaldas, como suplicantes. Las presentó ante la multitud de los Verdes, implorando que el puesto de su difunto esposo fuera otorgado a su nuevo marido. Era una petición humilde, una súplica por la supervivencia, pero los Verdes, arrogantes en su poder, los rechazaron. El puesto ya había sido prometido a otro. Fue un acto de crueldad casual, una decisión que tendría consecuencias inimaginables. Humillada, la madre de Teodora no se rindió. Se dirigió a la facción rival, los azules. Ellos, en un gesto calculado más por rivalidad que por compasión, aceptaron su petición y le dieron el trabajo a su nuevo esposo. Este episodio marcó a Teodora profundamente. La niña que se paró en la arena, expuesta a la piedad y el desdén de miles de extraños. Aprendió su primera extrema lección sobre el poder, su fragilidad, su arbitrariedad y la necesidad absoluta de poseerlo para no volver a ser nunca más una víctima. El hipódromo, con su violencia latente y sus pasiones desbordadas, fue su primera escuela. Observaba a los aurigas, a los senadores en sus palcos de honor, al propio emperador presidiendo los juegos. Vio cómo la fortuna podía cambiar en un instante, cómo un héroe podía convertirse en un paria, y cómo el favor de la multitud era un viento caprichoso. En esa arena polvorienta, la hija del domador de osos no solo sintió el aguijón de la humillación pública, sino que también forjó una determinación de hierro. Juró en silencio que un día, el mundo que la miraba con desprecio se arrodillaría a sus pies. No sabía cómo, pero estaba segura de que su destino no era la oscuridad a la que parecía condenada. Su vida sería su propia creación, una obra maestra de voluntad y ambición esculpida sobre los escombros de un pasado doloroso. Para una joven sin dote ni conexiones en la rígida sociedad bizantina, las opciones eran escasas. Teodora, junto a sus hermanas,
eligió el único camino que le ofrecía una oportunidad de independencia y visibilidad: el escenario. En Constantinopla, la vida de una actriz estaba cargada de estigma. Eran figuras públicas, a menudo admiradas por su talento, pero socialmente marginadas, consideradas de moralidad dudosa y excluidas de los círculos respetables. Teodora no tardó en destacar. No era solo su belleza lo que cautivaba al público, sino una inteligencia mordaz y un carisma arrollador. Se convirtió en una célebre intérprete de mimos y pantomimas, espectáculos que a menudo rozaban la comedia satírica y la crítica social velada. Su fama creció, pero también lo hizo la notoriedad de su estilo de vida. Sin embargo, este mundo de aplausos y controversias era solo una etapa en su viaje. Buscando fortuna más allá de la capital, Teodora se unió al séquito de un funcionario llamado Ecébolo, quien fue nombrado gobernador de la Pentápolis en el norte de África. La relación fue tumultuosa y terminó abruptamente, dejándola abandonada y sin recursos en Alejandría, una de las grandes metrópolis intelectuales y espirituales del imperio. Este periodo de exilio y dificultad se convirtió en una encrucijada fundamental. Lejos del brillo superficial de los escenarios de la capital, Teodora experimentó una profunda transformación. En Alejandría entró en contacto con la comunidad monofisita, una corriente del cristianismo que había sido declarada herética por el Concilio de Calcedonia, pero que contaba con un fervoroso seguimiento en Egipto y Siria. Se sintió atraída por su piedad austera y su teología, que enfatizaba la naturaleza divina de Cristo. Fue un despertar espiritual que le ofreció una nueva perspectiva y un propósito. Las fuentes sugieren que durante este tiempo se ganó la vida hilando lana, un trabajo humilde y virtuoso que contrastaba drásticamente con su pasado. Este no fue solo un cambio de ocupación, sino una reinvención de su identidad. Dejó atrás a la actriz y comenzó a cultivar la imagen de una mujer piadosa y reflexiva. Cuando finalmente regresó a Constantinopla, no era la misma persona que se había marchado. Había adquirido una nueva gravedad, una profunda convicción religiosa y una comprensión más matizada del poder y la política, especialmente de las tensiones religiosas que dividían al imperio. Regresó a una vida modesta, instalándose en una pequeña casa cerca del palacio. Su pasado en el escenario era un eco distante, un capítulo que estaba decidida a cerrar para siempre. No podía saberlo entonces, pero el destino le preparaba un encuentro que no solo cambiaría su vida, sino que alteraría el curso de la historia del Imperio Romano de Oriente. En los pasillos del poder de Constantinopla, un hombre observaba el pulso del imperio con una ambición tan vasta como su intelecto. Flavio Pedro Sabacio Justiniano era el sobrino del emperador Justino I, un soldado de origen humilde que había ascendido al trono. Justiniano, en cambio, era un hombre de estudio y política, el verdadero poder detrás del anciano emperador. Era metódico, trabajador incansable y profundamente devoto. Su vida estaba dedicada al Estado y a la fe. Y entonces conoció a Teodora. El encuentro entre el heredero del imperio y la exactriz reformada parece sacado de una leyenda. Justiniano, un hombre que se acercaba a los 40 años, quedó instantáneamente cautivado. Pero no fue solo la legendaria belleza de Teodora lo que lo atrapó. Fue su mente. En ella encontró una inteligencia que igualaba a la suya, una voluntad de acero forjada en la adversidad y una comprensión del alma humana que él, desde su posición privilegiada, nunca había conocido. Para Justiniano, Teodora no era un capricho, era su igual, el complemento que su espíritu ascético y su mente política necesitaban.
Su amor floreció en secreto, un escándalo en ciernes que amenazaba con sacudir los cimientos de la corte. La sociedad bizantina era una estructura rígida de clases y protocolos. Que el patricio Justiniano, el futuro emperador, se enamorara de una mujer con el pasado de Teodora era impensable, una afrenta a toda decencia y tradición. El mayor obstáculo para su unión era la propia emperatriz, Eufemia. De origen igualmente humilde, Eufemia despreciaba a Teodora y veía en ella una amenaza para la dignidad de la familia imperial. Usó toda su influencia sobre su marido, el emperador Justino, para impedir cualquier posibilidad de matrimonio. Durante años, la pareja tuvo que navegar por un mar de intrigas y desaprobación. Se enfrentaron al desdén de la aristocracia, que veía en Teodora una advenediza peligrosa, y a la firme oposición de la emperatriz. Pero la determinación de Justiniano era inquebrantable. Su amor por Teodora no era una simple pasión, sino una convicción profunda. Él veía más allá de los rumores y las calumnias. Veía a la mujer que había sobrevivido, que se había reinventado y que poseía la fuerza y la sabiduría para ser su compañera en el gobierno del mundo. La defendió contra todos, arriesgando su propia reputación y su futuro político. Su relación se convirtió en una verdadera asociación, discutiendo sobre teología, leyes y el futuro del imperio. Él confiaba en su juicio como no confiaba en el de ninguno de sus consejeros. Finalmente, el destino intervino. En el año 524, la emperatriz Eufemia falleció. Con su muerte, el último y más formidable obstáculo para su amor desapareció. El camino hacia el trono y hacia el altar estaba por fin despejado. Con la emperatriz Eufemia fuera del camino, Justiniano y Teodora enfrentaban una barrera aún más formidable que la opinión de la corte: la ley del Imperio Romano. Una antigua legislación, promulgada por el primer emperador, Augusto, y reforzada por Constantino, prohibía explícitamente que los hombres de rango senatorial contrajeran matrimonio con mujeres que hubieran sido actrices o que provinieran de ese entorno. La ley era un pilar del orden social, diseñado para preservar la pureza y la dignidad de la clase gobernante. Para la aristocracia bizantina, esta ley era sagrada, un muro que separaba su mundo de la gente común, y especialmente de aquellos considerados infames por su profesión. Teodora, a pesar de su transformación personal, estaba legalmente encadenada a su pasado. Para Justiniano, esta ley no era solo un inconveniente, sino una injusticia que se interponía en su camino. Estaba decidido a no gobernar solo, sino con Teodora a su lado como su esposa y emperatriz. Lo que siguió fue una calculada y audaz campaña política. Justiniano, como principal consejero y heredero de su tío, el emperador Justino, utilizó toda su influencia para lograr lo imposible: cambiar la ley. El proceso fue arduo. Presentó su caso ante el Senado y el Consejo Imperial, argumentando no solo desde su deseo personal, sino desde una perspectiva de reforma legal y moral. Se cree que sus argumentos se centraron en los principios cristianos del perdón y la redención. ¿Acaso una mujer que había demostrado arrepentimiento y llevado una vida piadosa debía ser condenada para siempre por los errores de su juventud? ¿No era el mérito personal y la virtud más importantes que el origen de una persona? Esta propuesta generó una enorme controversia. Los senadores más conservadores se horrorizaron ante la idea de derogar una tradición centenaria. Veían en ello el principio del fin del orden establecido, una puerta abierta para que personas indignas se infiltraran en las más altas esferas del poder. Pero Justiniano fue persistente y persuasivo. Contaba con el apoyo de su tío, un emperador que, a pesar de su sencillez,
Confiaba ciegamente en la sabiduría de su sobrino. Finalmente, en el año 525, el emperador Justino promulgó una nueva ley. El edicto imperial declaraba que si una actriz había abandonado su antigua profesión y vivía una vida honorable, su pasado no sería un impedimento para un matrimonio honorable, incluso con un hombre del más alto rango. La ley se redactó en términos generales, pero todos en Constantinopla sabían que había sido creada para una sola mujer, Teodora. Fue una victoria monumental. Justiniano no había simplemente torcido las reglas, las había reescrito. Había utilizado el propio aparato legal del imperio para legitimar su amor y para declarar públicamente que el pasado de Teodora estaba oficialmente borrado. Poco después, se casaron en una ceremonia que, aunque privada, resonó en todo el imperio. La hija del domador de osos era ahora la esposa del futuro emperador. El 1 de agosto del año 527, las campanas de Constantinopla doblaron por el emperador Justino. Su reinado había llegado a su fin. Para Justiniano y Teodora, el momento que tanto habían esperado y por el que tanto habían luchado, finalmente había llegado. Sin demora, el poder pasó a manos de Justiniano, quien fue aclamado como el nuevo Augusto. Pero él no tenía intención de gobernar solo. Desde el primer momento, dejó claro que Teodora no sería una simple consorte, una figura decorativa en la corte, sino su socia en el poder, su corregente. La ceremonia de coronación fue un evento de una magnificencia sin precedentes, diseñada para mostrar al mundo la gloria del nuevo reinado. La procesión avanzó por la Vía Mese, la arteria principal de la ciudad, hacia la gran catedral de Santa Sofía. Justiniano y Teodora, vestidos con túnicas de púrpura de Tiro, el color reservado exclusivamente para la realeza imperial, avanzaron en un carro dorado. La multitud, que una vez había visto a Teodora como una niña suplicante en la arena del hipódromo, ahora la aclamaba como su Augusta, su emperatriz. Dentro de Santa Sofía, bajo la inmensa cúpula que parecía flotar sobre un mar de luz dorada, el patriarca de Constantinopla colocó las coronas sobre sus cabezas. Fue un acto de consagración divina. En ese instante Teodora completó su asombrosa transformación. La hija del domador de osos, la actriz de los escenarios, la exiliada en Alejandría, era ahora la mujer más poderosa del mundo romano, ungida por Dios y la ley. Se sentó en un trono junto a Justiniano, no detrás ni debajo de él, sino a su lado, como su igual. Su rostro, sereno y resuelto, no mostraba rastro de la niña humillada. En su lugar había una majestad imponente, una inteligencia aguda que evaluaba a todos los que se inclinaban ante ella. Para muchos en el imperio, su ascenso era un milagro, una prueba de que la gracia divina podía elevar a los más humildes. Para la vieja aristocracia patricia, sin embargo, era un presagio inquietante. Murmuraban en las sombras de sus villas, recordando los rumores sobre su pasado, viéndola no como una emperatriz, sino como una usurpadora que manchaba la sagrada púrpura imperial. Les aterrorizaba su influencia sobre Justiniano, y temían la astucia que se escondía tras sus ojos penetrantes. No se equivocaban al temerla. Teodora no tenía intención de ser una emperatriz pasiva. Había luchado demasiado para llegar a la cima como para simplemente disfrutar de sus privilegios. Llevaba la corona, pero también la memoria de cada desaire, cada humillación. El poder no era para ella un fin, sino una herramienta para recompensar a sus amigos, para proteger a los vulnerables y, sobre todo, para asegurarse de que nadie pudiera volver a amenazarla. La era de Justiniano había comenzado, pero en los corazones y las mentes de la gente, y en los pasillos del gran palacio,
todos sabían que también era, y quizás sobre todo, la era de Teodora. Constantinopla, enero del año 532. El aire de la capital del mundo no olía a especias de Oriente, sino a humo y a miedo. El estruendo que surgía del hipódromo no era el de una celebración, sino el rugido de una bestia herida. Las facciones de los verdes y los azules, rivales eternos en las carreras de carros, habían unido sus voces en un grito ensordecedor contra el trono. «¡Nicá! ¡Victoria!». Lo que comenzó como una protesta por el arresto de algunos de sus miembros, se transformó en la rebelión más peligrosa que el Imperio bizantino había enfrentado. La turba, alimentada por senadores descontentos que veían en el caos una oportunidad para derrocar a Justiniano, arrasaba la ciudad. Edificios emblemáticos, incluida la primera basílica de Santa Sofía, eran consumidos por las llamas. El emperador, atrincherado en el gran palacio, veía cómo su imperio se desmoronaba. Sus generales más leales, Belisario y Mundo, luchaban por contener una marea humana que parecía imparable. El pánico se apoderó de la corte. Los consejeros, con el rostro pálido, instaban a la única solución lógica: la huida. Las naves imperiales esperaban en el puerto, listas para llevar al emperador y su séquito a un lugar seguro, lejos de la furia que consumía su capital. Justiniano, el gran legislador, el restaurador del imperio, estaba a punto de ceder. El trono por el que tanto había luchado parecía perdido. Fue entonces cuando una voz se alzó en la sala del consejo, clara y firme, cortando el murmullo de la derrota. Era Teodora, la emperatriz, la antigua actriz que conocía el corazón de la multitud mejor que cualquier general. Se puso en pie. Sus ojos no mostraban miedo, sino una determinación gélida. No es momento para debatir si una mujer debe ser valiente ante los hombres, declaró, su voz resonando con una autoridad que silenció a todos. Aquellos cuya situación es desesperada solo deben pensar en lo mejor que se puede hacer. Miró directamente a su esposo, a los hombres que se preparaban para abandonar su ciudad. Considero que la huida, incluso si nos trae la seguridad, no es el camino. Todo hombre que nace debe un día afrontar su final. Pero que un emperador se convierta en un fugitivo, eso es algo que no soportaré. Su discurso alcanzó un clímax inolvidable, una frase que quedaría grabada en la historia. La púrpura es una noble mortaja. En ese instante la vergüenza se apoderó de los consejeros. La valentía de Teodora reavivó la llama en el corazón de Justiniano. La decisión estaba tomada. No habría huida. Belisario recibió la orden: acabar con la revuelta, sin importar el coste. El destino del imperio ya no pendía de un hilo, sino de la voluntad de acero de su emperatriz. La ciudad ardía, pero en el palacio el trono se había salvado. Teodora no solo había asegurado su corona, había demostrado que era ella quien verdaderamente la merecía. De las cenizas de la revuelta de Nicá no solo resurgió una ciudad, sino una nueva concepción del poder imperial. Constantinopla se reconstruiría más grandiosa, más imponente, y el trono de Justiniano ya no sería solo suyo. Teodora, la emperatriz que se negó a huir, había ganado con su valentía un derecho innegable a gobernar. Su nombre a partir de entonces sería inseparable del de su esposo. Nació así un reinado dual, un trono para dos. Justiniano era el gran visionario, el codificador de leyes, el soñador de un imperio romano restaurado. Teodora era la estratega pragmática, la política astuta con un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Juntos, formaban una entidad de gobierno formidable. Ella no fue una consorte pasiva. Fue coronada con el título de Augusta,
un rango que le confería una autoridad casi equivalente a la del emperador. Su imagen aparecía junto a la de Justiniano en los mosaicos. Sus nombres se inscribían juntos en los edictos y en las piedras fundacionales de los nuevos edificios. La reconstrucción de la Basílica de Santa Sofía, la joya arquitectónica del imperio, se convirtió en el símbolo máximo de su poder compartido. Mientras Justiniano supervisaba los aspectos teológicos y la escala monumental del proyecto, Teodora se aseguraba de que la obra reflejara la majestad y la fuerza de su reinado conjunto. En la práctica, su influencia era omnipresente. Recibía a sus propios embajadores, presidía su propia corte y manejaba una vasta red de influencias. Los funcionarios y generales sabían que ganarse el favor de la emperatriz era tan crucial, si no más, que obtener la aprobación del emperador. A menudo, sus opiniones divergían. Donde Justiniano podía mostrarse indeciso o inclinado a la clemencia, Teodora era resuelta y, en ocasiones, implacable. Se dice que en más de una ocasión, una decisión tomada por el emperador por la mañana era sutilmente revertida por la emperatriz por la tarde. Su colaboración era una compleja danza de poder. Justiniano confiaba ciegamente en su juicio político, viéndola no como una subordinada, sino como su socia en el consejo. Ella era su ancla en la realidad, la que le advertía de las traiciones y le señalaba a los hombres y mujeres en los que podía confiar. Juntos, proyectaban una imagen de unidad divina, dos mitades de un todo perfecto destinado a gobernar el mundo. Sin embargo, este equilibrio de poder tan perfecto en apariencia requería un mantenimiento constante. El poder compartido es una idea noble, pero la naturaleza humana tiende a la intriga. Teodora sabía que para mantener su posición y proteger el trono que compartía, no bastaba con la autoridad pública. Necesitaba un poder invisible, uno que operara en los pasillos oscuros del palacio, en los susurros y en los secretos. Su trono era seguro, pero la emperatriz estaba a punto de construir las defensas ocultas que lo harían inexpugnable. En el gran palacio de Constantinopla, el lujo y la opulencia eran solo una fachada. Detrás de los mosaicos dorados y las cortinas de seda, se tejía una intrincada tela de araña de información, y en su centro, vigilante e infalible, se sentaba la emperatriz Teodora. Habiendo asegurado su lugar en el trono, sabía que para conservarlo no podía depender únicamente de la ley o de la lealtad. El verdadero poder residía en el conocimiento, en saber qué pensaban sus enemigos antes de que actuaran y qué deseaban sus amigos para mantenerlos cerca. Así nació la red de secretos de Teodora, uno de los sistemas de inteligencia más sofisticados de su tiempo. Sus agentes no eran solo espías en el sentido tradicional. Eran eunucos discretos que servían el vino en los banquetes, damas de compañía que escuchaban las confidencias de las esposas de los senadores, monjes que viajaban a las provincias lejanas y antiguos contactos de su vida pasada que le debían favores. Nadie era insignificante a los ojos de la emperatriz. Cada persona era una fuente potencial de información. Esta red le servía para múltiples propósitos. El primero y más importante era la protección del trono. Anticipó y desmanteló varias conspiraciones contra Justiniano, a menudo actuando con una rapidez y una contundencia que dejaban a la corte atónita. Sus enemigos desaparecían en el exilio, o se encontraban despojados de sus títulos y riquezas de la noche a la mañana, sin saber cómo habían sido descubiertos. Uno de sus casos más notorios fue la caída de Juan de Capadocia, el poderoso prefecto del pretorio. Era un hombre brillante, pero corrupto, y Teodora lo detestaba. Mientras Justiniano valoraba su habilidad administrativa, Teodora veía la amenaza que su ambición representaba.
A través de su agente más cercana, Antonina, la esposa del general Belisario, le tendió una trampa. Organizó un encuentro secreto donde Juan, creyendo estar conspirando para tomar el poder, reveló sus intenciones. Los agentes de Teodora lo escucharon todo. Su caída fue fulminante y sirvió como una advertencia para todos los que se atrevieran a desafiar a la pareja imperial. Pero la red también era una herramienta para gobernar. Le permitía conocer el estado de ánimo del pueblo, la honestidad de sus gobernadores provinciales y las verdaderas necesidades del imperio. Era un poder en la sombra, un gobierno paralelo que operaba bajo sus directrices personales. Este control absoluto, sin embargo, tenía un precio. La emperatriz, que todo lo sabía, vivía en un estado de vigilancia constante. El miedo que inspiraba en otros también la aislaba. Rodeada de informantes, la confianza genuina se convirtió en un lujo que apenas podía permitirse. Su pasado le había enseñado a no fiarse de nadie, y su presente como emperatriz reforzaba esa lección cada día. Su telaraña de secretos la hacía invulnerable a las conspiraciones humanas. Pero una nueva amenaza se cernía sobre el horizonte, una que no podía ser anticipada por espías ni derrotada con intrigas. Un enemigo invisible llegaba para desafiar su control absoluto. Más allá de la política implacable y los secretos de Estado, existía otra faceta de Teodora, una que estaba profundamente arraigada en las experiencias de su propia vida. La emperatriz que había ascendido desde los márgenes de la sociedad bizantina nunca olvidó las injusticias y las dificultades que enfrentaban las mujeres de su tiempo. El pasado que tanto se esforzó por borrar se convirtió, paradójicamente, en la fuente de su legado más compasivo y duradero. Teodora utilizó su inmenso poder no solo para asegurar su trono, sino para reescribir las leyes que habían mantenido a las mujeres en una posición de vulnerabilidad durante siglos. Su programa legislativo fue revolucionario. Una de sus primeras y más enérgicas campañas fue contra la trata de personas. Emitió leyes severas que prohibían el comercio de mujeres jóvenes, estableciendo penas graves para los traficantes y, lo que es más importante, dando a las víctimas un estatus legal y protección. En una acción personal y directa, se dice que recorrió los mercados de la capital, comprando la libertad de muchas jóvenes con su propio dinero. También reformó las leyes de matrimonio y divorcio. Amplió los derechos de propiedad de las mujeres, asegurando que pudieran heredar y controlar sus bienes, lo que les proporcionaba una independencia económica sin precedentes. En casos de separación, garantizó la protección de la dote de la esposa y sus derechos sobre sus hijos. Quizás su desafío más audaz a la rígida estructura social fue una ley que permitía a los hombres de rango senatorial casarse con mujeres de clases sociales más bajas, incluidas las actrices. Era una ley que validaba su propio matrimonio con Justiniano, derribando una de las barreras sociales más antiguas y firmes del imperio. Su proyecto más personal fue la fundación del Metanoia, o Convento del Arrepentimiento. Este no era un convento ordinario. Fue creado específicamente como un refugio seguro para antiguas actrices y mujeres que buscaban escapar de una vida de explotación. Les proporcionó un hogar, dignidad y una comunidad de apoyo. Para Teodora, el metanoia era más que un acto de caridad. Era una forma de ofrecer a otras mujeres la segunda oportunidad que a ella se le había concedido. Los historiadores debaten sus motivaciones. ¿Fue un acto de genuina empatía nacido de su propia experiencia, o una astuta maniobra política para limpiar la imagen de una profesión a la que había pertenecido y, al mismo tiempo, crear una base de lealtad entre la población femenina?
La respuesta, probablemente, es que fue ambas cosas. Teodora era una mujer compleja, capaz de una crueldad despiadada y una compasión profunda. Al dar voz a las olvidadas, no solo cambió miles de vidas, sino que también reforzó su propia leyenda. Sin embargo, mientras reformaba las leyes terrenales del imperio, un conflicto mucho más profundo y personal la consumía. Una batalla que se libraba en el plano de la fe y que amenazaba con dividir el mismo trono que compartía con su esposo. En el imperio bizantino, la fe no era una cuestión privada. Era el cimiento del Estado, la justificación del poder imperial y el pegamento que mantenía unido a un territorio vasto y diverso. En el corazón del gran palacio, sin embargo, el emperador y la emperatriz estaban divididos por el abismo más profundo de todos, un cisma sobre la naturaleza misma de su divinidad. Justiniano era un devoto ortodoxo calcedonio. La fe oficial del imperio creía firmemente en la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, una divina y una humana, distintas pero unidas en una sola persona. Esta era la ley religiosa, y como emperador era su deber defenderla y hacerla cumplir. Teodora, por otro lado, era una miafisita convencida. Su fe, predominante en las provincias orientales de Siria y Egipto, sostenía que Cristo tenía una única naturaleza divino-humana. Para la Iglesia estatal, esta creencia era una herejía peligrosa, una desviación que amenazaba la salvación de las almas y la estabilidad del imperio. Esta diferencia teológica creó una situación extraordinaria y potencialmente explosiva en la cima del poder. Mientras Justiniano publicaba edictos contra los herejes miafisitas, ordenando la persecución de sus obispos y el cierre de sus monasterios, su esposa, la augusta Teodora, trabajaba en secreto para protegerlos. El palacio imperial se convirtió en un santuario paradójico. Teodora utilizó sus aposentos y su influencia para albergar a clérigos miafisitas perseguidos, como el célebre patriarca Severo de Antioquía. Creó una corte religiosa paralela, un refugio seguro para los enemigos teológicos de su propio marido, justo bajo su nariz. Su postura no era meramente espiritual, era una estrategia política de una brillantez asombrosa. Las provincias de Siria y Egipto, ricas y estratégicamente vitales, se sentían alienadas por las políticas religiosas de Constantinopla. Al proteger a sus líderes religiosos, Teodora se convirtió en su campeona, asegurando su lealtad al trono de una manera que los ejércitos y los decretos de Justiniano nunca podrían. Actuó como un puente, una válvula de seguridad que evitaba que el descontento religioso se convirtiera en una rebelión abierta. Vivía una doble vida peligrosa, equilibrando su lealtad a su esposo con su devoción a su fe y su astuto cálculo político. Justiniano no podía ignorar por completo las actividades de su esposa, pero la compleja mezcla de amor, respeto y dependencia política que sentía por ella le impedía actuar con contundencia. Esta dualidad definió la última etapa de su reinado. Era la emperatriz ortodoxa en público y la protectora de los herejes en privado, un pilar del Estado que al mismo tiempo albergaba las fuerzas que amenazaban con fracturarlo. Teodora había navegado con éxito las tormentas de la rebelión, la intriga de la corte y la reforma de la ley. Pero una sombra silenciosa se extendía ahora desde los puertos de Egipto, una plaga devastadora que no distinguía entre ortodoxos y miafisitas, entre emperadores y plebeyos. La emperatriz, que había enfrentado a todos los enemigos humanos, estaba a punto de encontrarse con un adversario que pondría a prueba no solo su poder, sino su propia mortalidad. De las cenizas de la revuelta de Nicá, Teodora y Justiniano no solo reconstruyeron una ciudad,
forjaron un símbolo eterno de su poder. La antigua basílica de Santa Sofía, devorada por las llamas de la insurrección, se convertiría en el lienzo de su ambición. Teodora, más que Justiniano, comprendió que el poder no solo se ejerce, sino que debe exhibirse de una forma tan abrumadora que silencie cualquier duda. Ella no quería una simple reconstrucción. Exigía una maravilla que el mundo no hubiera visto jamás. Una declaración en mármol y oro de que su reinado era de origen divino. Los arquitectos más brillantes del imperio, Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles, fueron convocados. No eran meros constructores, sino matemáticos y físicos capaces de desafiar las leyes de la ingeniería. Teodora supervisaba los planos, opinaba sobre los materiales y se aseguraba de que el proyecto reflejara su propia visión de grandeza. Se trajeron las mejores columnas de pórfido desde Egipto, mármoles verdes de Tesalia y piedras exóticas de los confines del imperio. Cada pieza era un tributo a la vastedad y la riqueza de Bizancio. El elemento más audaz fue la cúpula, una estructura colosal que parecería flotar sobre el espacio central, suspendida del cielo por una cadena de oro, como la describió el historiador Procopio. Su construcción fue una proeza de ingenio, un riesgo calculado que simbolizaba la propia audacia del reinado de Justiniano y Teodora. Cuando finalmente se completó en el año 537, apenas 5 años después del inicio de las obras, el resultado fue sobrecogedor. Al entrar, los fieles eran transportados a un reino celestial. La luz, filtrada a través de 40 ventanas en la base de la cúpula, inundaba el interior, rebotando en miles de metros cuadrados de mosaicos dorados que representaban figuras sagradas y patrones celestiales. No era solo una iglesia, era el centro del universo ortodoxo, el corazón del imperio y el monumento personal de Teodora a su propia ascensión. Cada pilar susurraba su tenacidad. Cada mosaico reflejaba su ambición. Santa Sofía era la prueba irrefutable de que ella y Justiniano no eran simples mortales, sino los elegidos por Dios para gobernar. Era su legado, una estructura tan imponente que borraba la memoria de la revuelta y la reemplazaba con una imagen de poder absoluto y piedad inquebrantable. Una joya arquitectónica diseñada para perdurar por milenios y contar la historia que ella quería que se recordara. Mientras Santa Sofía se alzaba como el rostro público del poder imperial, en los pasillos sombríos del gran palacio, Teodora tejía una red de influencia que la convertía en la verdadera arquitecta del poder político. Justiniano era el sol del imperio, visible y radiante, pero Teodora era la gravedad que mantenía todo en órbita, una fuerza invisible y omnipresente. Su pasado en el teatro no solo le había enseñado a actuar, sino también a observar, a leer las intenciones ocultas en una mirada o un gesto. Usó esta habilidad para construir un formidable aparato de inteligencia. Sus agentes, desde damas de la corte hasta eunucos y mercaderes, estaban en todas partes, escuchando los susurros de traición y las conspiraciones que florecían en la capital. Nada escapaba a la atención de la emperatriz. Su poder no era meramente consultivo, era ejecutivo. Influía directamente en el nombramiento de generales, obispos y gobernadores. Aquellos que gozaban de su favor ascendían a las más altas esferas, mientras que sus enemigos encontraban sus carreras y en ocasiones sus vidas truncadas de forma abrupta. El caso más notorio fue el de Juan de Capadocia, el poderoso prefecto del pretorio. Era un hombre brillante, pero corrupto, y sobre todo despreciaba a Teodora, viéndola como una usurpadora de baja cuna. El choque era inevitable. Juan intentó convencer a Justiniano de que la influencia de su esposa era perniciosa,
pero subestimó la lealtad del emperador y la astucia de la emperatriz. Teodora, con la ayuda de su fiel amiga Antonina, esposa del general Belisario, le tendió una trampa magistral. Orquestaron un encuentro secreto donde Juan, creyendo estar conspirando contra Justiniano con Antonina, reveló sus intenciones traidoras. Los agentes de Teodora estaban esperando. Fue despojado de su cargo, sus riquezas confiscadas y exiliado a un monasterio. La caída de Juan de Capadocia envió un mensaje inequívoco a toda la élite de Constantinopla. Desafiar a Teodora era desafiar al imperio mismo. Ella era la guardiana del trono, la sombra púrpura que se cernía sobre la ciudad. Su autoridad era absoluta, su memoria para las afrentas legendaria y su capacidad para la maniobra política inigualable. Gobernaba junto a Justiniano no como una consorte, sino como una corregente de pleno derecho, una emperatriz que había transformado los secretos y las intrigas de palacio en los cimientos de su poder. En el año 541, una nueva y aterradora amenaza llegó a Constantinopla, una que no podía ser derrotada con ejércitos ni silenciada con intrigas palaciegas. Barcos de grano procedentes de Egipto trajeron consigo un pasajero invisible y letal, la bacteria Yersinia pestis. La plaga de Justiniano, como se la conocería, se extendió por la capital con una ferocidad apocalíptica. La ciudad más grande y espléndida del mundo se convirtió en un laberinto de miedo y desesperación. Los mercados se vaciaron, los proyectos de construcción se detuvieron y un silencio antinatural se apoderó de las calles, roto solo por el sonido de los carros que transportaban a los fallecidos. Los relatos de la época describen una ciudad paralizada por el terror. La enfermedad no distinguía entre ricos y pobres, nobles y plebeyos. En el apogeo de la epidemia, miles de personas perecían cada día. El imperio que bajo Justiniano y Teodora había alcanzado la cima de su poder se tambaleaba al borde del colapso. Entonces, la plaga golpeó el corazón del poder. El propio emperador Justiniano cayó enfermo. La fiebre lo consumió y los característicos bubones aparecieron en su cuerpo. Con el emperador postrado e inconsciente, el imperio quedó sin cabeza. El vacío de poder era una invitación al caos y la conspiración. Los generales en las fronteras comenzaron a maniobrar, discutiendo en secreto la sucesión. Fue en este momento de crisis suprema cuando Teodora demostró su verdadero temple. Mientras su esposo luchaba por su vida, ella tomó las riendas del gobierno. No se escondió en sus aposentos, emergió como la única autoridad indiscutible. Con una calma de acero, continuó administrando el imperio. Emitió decretos, gestionó la tesorería y mantuvo el control sobre el ejército y la burocracia. Su sola presencia evitó una guerra civil. Durante semanas gobernó sola, una emperatriz de facto en un mundo que se desmoronaba. Milagrosamente, Justiniano sobrevivió. Su recuperación fue lenta, pero el imperio había sido salvado de la anarquía por la determinación de su esposa. La plaga eventualmente remitió, pero dejó cicatrices imborrables. La población del imperio quedó diezmada y su economía devastada. Sin embargo, de esta terrible prueba, la leyenda de Teodora emergió más fuerte que nunca. Había enfrentado el apocalipsis y no había flaqueado. Era la emperatriz que había sobrevivido a la plaga, una roca inamovible en medio de la tormenta más oscura. Una vez consolidado su poder, Teodora emprendió su proyecto más personal y ambicioso, la reescritura de su propia historia. La emperatriz estaba obsesionada con borrar cualquier vestigio de la joven actriz de dudosa reputación y reemplazarlo por la imagen de una soberana piadosa,
justa y elegida por Dios. Esta no fue una simple campaña de imagen, fue una meticulosa operación para cincelar una nueva memoria colectiva, eliminando las imperfecciones de su pasado con la misma determinación con la que había eliminado a sus rivales políticos. Su principal herramienta fue el mecenazgo religioso y social. Teodora financió la construcción de iglesias, conventos y hospitales por todo el imperio. Su devoción, ya fuera genuina o calculada, se materializó en piedra y mosaico. Su proyecto más emblemático fue la fundación del convento de la metanoia, o del arrepentimiento. Este refugio, establecido en un antiguo palacio en la costa asiática del Bósforo, estaba destinado a acoger a mujeres que, como ella en su juventud, se veían forzadas a una vida precaria. Oficialmente, era un acto de piedad cristiana, una oportunidad de redención para las almas perdidas. Pero, de manera no oficial, era una forma de controlar la narrativa. Al rescatar a estas mujeres, también silenciaba las voces que podían hablar de un mundo que ella quería olvidar. Era un acto de caridad que también servía como una purga sutil de los testigos de su vida anterior. Además de sus obras pías, Teodora se aseguró de que la historia oficial reflejara su versión de los hechos. Los cronistas e historiadores de la corte, como Procopio en sus obras públicas, la retrataban como una emperatriz sabia, valiente y devota, la compañera perfecta para el gran Justiniano. Los documentos que pudieran contradecir esta imagen cuidadosamente construida desaparecían misteriosamente de los archivos imperiales. Se alentó la creación de hagiografías que la presentaban casi como una santa. Se decía que pasaba noches en vigilia y oración, que su consejo siempre estaba guiado por la inspiración divina. Esta campaña fue increíblemente exitosa. Para las generaciones futuras, la imagen de Teodora como la emperatriz piadosa se solidificó, eclipsando casi por completo los rumores de su juventud. Había usado su poder no solo para gobernar un imperio, sino para gobernar la propia historia. Sin embargo, la memoria es resistente. Por mucho que los cinceles imperiales trabajaran para alisar la piedra de la historia, algunas fisuras, algunas inscripciones ocultas, siempre corren el riesgo de salir a la luz. Mientras Teodora construía su legado en mármol y oro, un hombre en su círculo más íntimo afilaba el arma más duradera de todas, la pluma. Procopio de Cesarea era el historiador oficial de la corte, el principal cronista de las glorias de Justiniano y Teodora. En sus obras públicas, como las guerras y los edificios, su prosa elogiaba al emperador como un nuevo César y a la emperatriz como un modelo de virtud cristiana. Pintaba la imagen exacta que la pareja imperial deseaba proyectar, la de gobernantes justos, poderosos y bendecidos por el cielo. Sin embargo, Procopio llevaba una doble vida literaria. En secreto, lejos de los ojos de los censores imperiales, redactaba una obra completamente diferente, un texto clandestino que solo vería la luz mucho después de la desaparición de sus protagonistas. Lo tituló Anécdota, que significa cosas inéditas, aunque la historia lo conocería como la historia secreta. Este libro es uno de los ataques más feroces y personales jamás escritos contra un régimen en el poder. En sus páginas, Procopio desmantela sistemáticamente la imagen pública de Justiniano y Teodora. El emperador, aclamado como un gran legislador, es retratado como un tirano indeciso y cruel, un demonio con forma humana. Pero es contra Teodora contra quien Procopio dirige su veneno más potente. La emperatriz piadosa y sabia de la historia oficial se transforma en una figura de ambición desmedida y astucia implacable. Procopio, con un resentimiento palpable en cada línea,
desentierra el pasado que Teodora luchó tan desesperadamente por sepultar. Describe con detalle su juventud en el hipódromo y en el teatro, aunque lo hace con un lenguaje tan virulento que el historiador moderno debe cuestionar su objetividad. No se detiene ahí. La acusa de controlar a su esposo, de orquestar la caída de sus enemigos con una crueldad sin límites y de una insaciable sed de poder y riqueza. ¿Qué impulsó a Procopio a escribir un texto tan arriesgado? ¿Fue el desengaño de un cortesano que se sintió menospreciado? ¿Una venganza personal contra una emperatriz que quizás lo humilló? ¿O era su intento de contar lo que él consideraba la verdad, una verdad demasiado peligrosa para ser contada en vida? La historia secreta nos deja con un dilema insoluble. Nos obliga a confrontar dos versiones irreconciliables de la misma mujer: la santa de los mosaicos y la manipuladora del panfleto secreto. La pluma envenenada de Procopio se aseguró de que, a pesar de todos los esfuerzos de Teodora por controlar su memoria, su pasado nunca sería completamente borrado. Su legado quedaría para siempre atrapado en la tensión entre la historia oficial y el secreto escandaloso, convirtiéndola en una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia. Tras el humo y las cenizas de la revuelta de Nicá, Constantinopla renacía, y con ella, el poder de Teodora se solidificaba como el mármol de las nuevas iglesias. Ya no era simplemente la esposa del emperador, era el epicentro de la intriga, la mente maestra detrás del trono. El gran palacio se había convertido en un tablero de ajedrez colosal, y Teodora movía las piezas con una destreza que helaba la sangre de sus adversarios. Su red de informantes se extendía por todos los rincones del imperio, desde los cuarteles de los generales hasta los conventos más remotos. Ningún secreto estaba a salvo. Ninguna conspiración podía florecer sin que susurros llegaran a los oídos de la emperatriz. Su principal objetivo era asegurar que nadie con el poder de desafiarla permaneciera en pie por mucho tiempo. Juan de Capadocia, el arrogante y brillante prefecto del pretorio, fue uno de los primeros en sentir la fuerza de su voluntad. Era un hombre indispensable para las reformas fiscales de Justiniano, pero su ambición era una amenaza directa. Teodora, con la ayuda de su leal amiga y a la vez rival, Antonina, la esposa del general Belisario, tejió una red impecable. Orquestaron una reunión secreta donde Juan, creyendo que conspiraba para tomar el trono, reveló sus intenciones. Los agentes de Teodora estaban esperando. Su caída fue tan rápida como espectacular, un claro mensaje para todos los que soñaran con desafiar a la pareja imperial. Pero el juego más complejo lo jugaba con Antonina. Ambas compartían un pasado similar y una inteligencia formidable. Eran aliadas por necesidad, pero rivales por naturaleza. Se movían en una danza peligrosa de confianza y sospecha, colaborando en la caída de enemigos comunes mientras vigilaban de cerca los movimientos de la otra. Teodora utilizaba a Antonina para controlar al inmensamente popular Belisario, asegurándose de que la lealtad del general nunca flaqueara. La corte vivía en un estado de tensión perpetua. Los eunucos, como el poderoso Narsés, se convirtieron en figuras clave, leales solo a quienes ostentaban el verdadero poder. Teodora los cultivaba, entendiendo que el control de los pasillos del palacio era tan importante como el control de los ejércitos en la frontera. Cada banquete era un campo de batalla diplomático. Cada ceremonia religiosa una demostración de piedad y poder. Teodora, la actriz, nunca había abandonado el escenario. Simplemente había cambiado las tablas del hipódromo por los salones dorados del poder, y su actuación ahora decidía el destino del imperio. Durante más de 2 décadas,
Teodora había sido una fuerza de la naturaleza, una tormenta de voluntad y astucia que había remodelado el imperio bizantino. Pero ni siquiera la emperatriz más poderosa podía doblegar las leyes de la biología. Un enemigo silencioso e insidioso comenzó a crecer en su interior, un mal que los médicos de la corte, con sus limitados conocimientos, no podían nombrar ni combatir. Al principio fueron solo susurros, una palidez inusual bajo el maquillaje ceremonial, una fatiga que la obligaba a retirarse de los largos consejos de Estado. Teodora, la mujer que había enfrentado a una multitud enfurecida con palabras de acero, ahora luchaba una batalla privada y solitaria dentro de los muros de sus aposentos. Para el mundo exterior, la fachada de poder inquebrantable se mantenía. Continuaba participando en la política, especialmente en la protección de sus correligionarios monofisitas, una causa que había defendido con fervor durante todo su reinado. Fundó monasterios, se reunió con obispos y dictó edictos, usando su influencia para proteger a las comunidades de Siria y Egipto. Quizás en esta piedad intensificada, buscaba un consuelo que la medicina no podía ofrecer, o tal vez era su último gran acto político, asegurar la lealtad de una parte crucial del imperio, incluso después de su partida. Justiniano, que la había amado con una devoción inquebrantable, observaba su declive con una angustia palpable. Pasaba más tiempo a su lado, descuidando a veces los asuntos de Estado, buscando desesperadamente cualquier remedio, cualquier milagro que pudiera devolverle a la mujer que era su ancla y su consejera. La corte, siempre sensible a las corrientes de poder, notó el cambio. Sus enemigos, aquellos que habían sido silenciados por su autoridad, comenzaron a agitarse en las sombras, anticipando el vacío que dejaría. Sus aliados, por otro lado, se apresuraron a consolidar sus posiciones, sabiendo que su protectora no estaría allí para siempre. La leona estaba herida, pero su rugido, aunque más débil, todavía inspiraba temor. En sus últimas apariciones públicas, su fragilidad era visible, pero sus ojos conservaban el mismo fuego indomable. Se envolvía en las más finas sedas púrpuras, adornada con joyas que desviaban la atención de su cuerpo debilitado. Era su actuación final, la más desafiante de todas, la de una emperatriz eterna, desafiando a la propia mortalidad hasta el último aliento. El 28 de junio del año 548, el corazón del imperio bizantino dejó de latir. En sus aposentos privados, rodeada del lujo que había conquistado pero que ahora no significaba nada, Teodora exhaló su último aliento. La noticia se extendió por el gran palacio no como un grito, sino como una onda de silencio. Las conversaciones se detuvieron, los sirvientes caminaban de puntillas y los guardias parecían más estatuas que hombres. El vibrante y peligroso centro del poder mundial se había sumido en una quietud sobrecogedora. El dolor más profundo fue el de Justiniano, el emperador que había reconstruido ciudades y codificado leyes para la eternidad. Se encontró impotente ante la pérdida. Se encerró durante días, negándose a ver a nadie más que a sus clérigos más cercanos. El hombre que gobernaba desde Hispania hasta Persia estaba roto. Había perdido no solo a su esposa, sino a su coemperatriz, su estratega más brillante y su confidente más íntima. El imperio entero sintió el vacío. Para sus aliados, especialmente los monofisitas, su muerte fue una catástrofe. Habían perdido a su protectora más poderosa en la corte, la única que se atrevía a desafiar la ortodoxia de la capital por ellos. El futuro de sus comunidades se volvió incierto de la noche a la mañana. Para sus enemigos, fue un momento de cautelosa celebración. La mano de hierro que había sofocado sus ambiciones
se había ido. Facciones que habían permanecido latentes comenzaron a conspirar de nuevo, probando los límites del poder de un emperador en duelo. El funeral fue un espectáculo de grandeza imperial. Su cuerpo fue embalsamado y vestido con las insignias de su rango, yaciendo en un catafalco de oro en la iglesia de los Santos Apóstoles, el mausoleo destinado a los emperadores. Procesiones de senadores, patriarcas y generales desfilaron para presentar sus respetos, sus rostros una máscara de dolor oficial que ocultaba una miríada de emociones: alivio, miedo, ambición. Pero más allá de la pompa, el silencio en el palacio era el verdadero testimonio de su impacto. Las salas donde su risa había resonado y sus órdenes habían sido dictadas se sentían huecas. Las decisiones políticas ahora carecían de su aguda perspectiva. Justiniano gobernaría durante casi 2 décadas más, pero muchos historiadores coinciden en que el verdadero dinamismo de su reinado terminó con Teodora. El gran palacio ya no era un tablero de ajedrez. Se había convertido en un museo de recuerdos, perseguido por el fantasma de la emperatriz, que lo había dominado por completo. La muerte de Teodora no fue el final de su historia, sino el comienzo de su transformación más asombrosa. La mujer cuyo pasado el historiador Procopio describió con detalles escandalosos en su Historia secreta, inició un viaje póstumo hacia un destino impensable: la santidad. Esta metamorfosis no fue un accidente, sino la culminación de una vida dedicada a reescribir su propia narrativa. ¿Cómo pudo la hija de un cuidador de osos, la actriz de pantomimas subversivas, llegar a ser venerada como Santa Teodora en la Iglesia ortodoxa? La respuesta yace en sus acciones como emperatriz. Teodora fue una campeona incansable de los desfavorecidos y una mecenas devota de la Iglesia, aunque de una manera que a menudo la ponía en conflicto con el dogma oficial de Constantinopla. Su apoyo inquebrantable a los monofisitas fue clave. Mientras que la Iglesia de la capital los consideraba herejes para millones de cristianos en Siria y Egipto, ella era su salvadora. Financió la construcción de sus monasterios, protegió a sus obispos de la persecución y utilizó su inmenso poder para asegurar su supervivencia. En estas provincias, su nombre no estaba manchado por los rumores del hipódromo. Era el de una protectora piadosa, una emperatriz que entendía su fe. Tras su muerte, estas comunidades mantuvieron viva su memoria. Las historias de su piedad y sus milagros comenzaron a circular, transmitidas de generación en generación. Mientras que en Occidente su imagen estaba siendo moldeada por las venenosas crónicas de Procopio, en Oriente se estaba construyendo la hagiografía de una santa. Además, su legislación a favor de las mujeres, sus esfuerzos por protegerlas de la explotación y mejorar su estatus legal, no fueron olvidados. Fundó conventos que sirvieron como refugios para mujeres necesitadas, proporcionando un santuario que ella misma nunca tuvo en su juventud. Estas instituciones se convirtieron en centros de devoción a su memoria. Justiniano, en su profundo dolor, también contribuyó a esta santificación. En sus proyectos de construcción, se aseguró de que la imagen de Teodora fuera inmortalizada no como una simple consorte, sino como una figura sagrada, a menudo representada con una aureola o en actos de devoción. La Basílica de San Vital en Rávena es el ejemplo más sublime, donde su mosaico la muestra participando en la liturgia con la solemnidad de una santa. Así, la historia se bifurcó. Para algunos, ella seguía siendo la cortesana manipuladora. Para otros, se convirtió en Santa Teodora, un ícono de redención y poder divino. Fue su victoria final y más completa sobre su pasado. Logró borrar las manchas de sus orígenes,
no con decretos imperiales, sino con ladrillos, mosaicos, y la devoción duradera de aquellos a quienes protegió. En la penumbra de la Basílica de San Vital en Rávena, lejos del bullicio de Constantinopla, la emperatriz Teodora sigue observándonos. Su rostro, compuesto por miles de diminutas teselas de vidrio y oro, es la imagen más poderosa y perdurable que nos legó. Aquí, en este ábside sagrado, ella no es la actriz del hipódromo ni la intrigante del palacio. Es una figura de piedad eterna, vestida con el púrpura imperial, portando el cáliz para la Eucaristía, con una aureola que la eleva por encima de los mortales. Sus ojos, grandes y oscuros, miran directamente al espectador, atravesando 15 siglos de historia con una intensidad desconcertante. Este mosaico es la culminación de su vida, la declaración final en su larga guerra contra su propio pasado. Es la imagen que ella quería que el mundo recordara, regia, piadosa, intocable, y en gran medida lo consiguió. Para millones de personas a lo largo de la historia, esta es la verdadera Teodora. Sin embargo, su fantasma, la sombra de la mujer que fue, se niega a desaparecer por completo. La historia secreta de Procopio, redescubierta siglos después, actúa como un contrapeso ineludible a la imagen sagrada de Rávena. El texto nos habla de una Teodora diferente, audaz, ambiciosa, implacable, y con un pasado que desafiaba todas las convenciones de su época. Esta dualidad es su verdadero legado. Teodora existe en la tensión entre el mosaico y el manuscrito, entre la santa y la cortesana. No fue ni una ni la otra por completo, sino una amalgama compleja de ambas. Fue una superviviente que utilizó cada herramienta a su disposición, ya fuera su ingenio en las calles o su autoridad en el trono, para forjar su propio destino. Su historia es un testimonio atemporal de la capacidad humana para la reinvención. Demostró que el poder no reside solo en los ejércitos o en el linaje, sino en la fuerza de la voluntad y en la habilidad para controlar la narrativa. Borrar su pasado no significaba negarlo, sino superarlo de una manera tan espectacular que sus logros eclipsaran sus orígenes. El fantasma en el mosaico no es una figura estática. Es un enigma que nos obliga a cuestionar la naturaleza de la historia, la verdad y la memoria. Teodora nos mira desde la pared dorada de la basílica, su expresión a la vez serena y desafiante, como si guardara un último secreto. Su silencio es elocuente, dejándonos para siempre fascinados por la mujer que surgió de la nada para gobernar el mundo, y que incluso en la muerte se niega a ser definida.